Muy bien, vamos a tomar tiempo para orar. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por poder tener este tiempo juntos en este lugar elegido, Padre, para poder rendir culto a tu nombre, que tu iglesia pueda congregarse. Deseamos, Padre, que lo que hemos de meditar en este momento sea usado por tu Espíritu para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, terminamos hoy con la ayuda del Señor lo que es la parte de teología propia. Estamos haciendo un estudio que nos va a llevar bastante tiempo y vamos a estar intercalando con otras temáticas que me gustaría poder tocar en la reunión de oración. Pero hoy terminamos esta parte de la teología. Ya hemos hablado de bibliología, y eso es el estudio acerca de la Escritura. ¿Qué dice la Biblia sobre la Biblia? Eso es bibliología. Y teología propia es qué dice la Biblia acerca de Dios. Eso es teología propiamente dicha, ya que la palabra teología teo es Dios, y logía es estudio acerca de Dios. Esa palabra se usa para hablar de todas las doctrinas de la Biblia, pero en este caso se habla exclusivamente para hablar de la persona de Dios. Y hemos hablado nosotros en esta materia de tres cosas o tres títulos principales que abarcan todo lo que hemos visto nosotros. La naturaleza de Dios, la persona de Dios. En esas dos cosas hemos abarcado todo lo que vimos hasta ahora, y vamos a terminar en esta tarde con la ayuda del Señor hablando de las obras de Dios. ¿Sí? Nos quedaría por allí, quizás en esta doctrina, como para poder hablar algo más, serían los nombres de Dios, pero lo que se habla acerca de los nombres de Dios, que son muchos en la Escritura, tienen que ver con su carácter, tienen que ver con su persona. ¿Sí? Ustedes saben que a Dios se le da diferentes nombres en la Escritura y todos tienen que ver con algún aspecto de su persona o de su obrar. Es por eso que los nombres están incluidos en estas verdades que estamos viendo nosotros, ¿no? Así que por eso no lo incluimos aquí, pero cualquiera puede entrar en un estudio de doctrina sistemática, en cualquier libro que encuentre de algún autor que nosotros creemos que es fundamental, y pueda encontrar la temática allí, ¿sí? Pero eso es lo que quedaría aparte, que no vamos a considerar nosotros en este estudio. Vamos a hablar entonces en esta tarde de las obras de Dios, o del obrar de Dios, sería también dicho de una manera acertada, ¿sí? ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo obra Dios? ¿Sí? Bueno, Dios obra con base en sus decretos. Esa es la definición más concisa y esencial si nosotros queremos definir el obrar de Dios, ¿sí? Dios obra con base en sus decretos. Nosotros podemos decir así, para poder acercarnos a la idea de lo que estamos queriendo comunicar en esta tarde, ¿sí? ¿Cómo se comporta tal persona? Y tal persona es emocional, solemos decir. Siempre está actuando de acuerdo a cómo se siente. Y solemos decir así. Otra persona dice, no, esta persona es muy racional, siempre está razonando, no es tan emocional. Bueno, nosotros definimos el comportamiento, dentro de eso hay muchos detalles, pero definimos el comportamiento de tal persona de esa manera, con una expresión cortita, breve, ¿sí? Decimos de otra persona, no, es muy intuitiva esta persona, actúa, y ahí definimos realmente muchas cosas de la persona. Y eso es lo que estamos nosotros tratando de identificar aquí en cuanto al obrar de Dios. Bueno, Dios obra con base en sus decretos. Bueno, para poder entender cómo es ese obrar, lo primero que hay que saber es qué es un decreto. ¿Qué es un decreto? Bueno, un decreto es una resolución o una decisión que toma una persona con la autoridad necesaria para ello, o sea, con la autoridad necesaria para poder tomar una resolución o una determinación. ¿Sí? Eso es un decreto. Lo escuchamos muy seguido, especialmente en estos últimos tiempos, ¿no? Que son las resoluciones, en el caso gubernamental, que emite un presidente, un gobernador o un intendente en un municipio, ¿no? Tiene la autoridad para poder emitir esos decretos, ¿sí? La Constitución se lo permite. Ahora, teológicamente hablando, un decreto, ¿sí? En teología, un decreto es esto, ¿sí? Es el acto mediante el cual Dios, en el ejercicio de su soberana y libre voluntad, ha determinado, ¿sí? Ha resuelto, ha tomado la decisión desde la eternidad todo lo que tiene que acontecer. Es el decreto o los decretos de Dios. De las dos maneras que se diga, singular o plural, está bien, y ahora lo vamos a explicar un poquito. Pero eso es un decreto de los decretos de Dios. Son las determinaciones, las resoluciones que Dios tomó basado en su autoridad antes de que existiese cualquier cosa, antes de la existencia de todas las cosas, determinando en esas resoluciones justamente cómo tenían que acontecer los eventos en su creación, en su universo.
Eso está determinado de antemano, ¿sí? La Biblia utiliza, ¿sí?, diferentes términos para referirse a los decretos de Dios, ¿sí? Por ejemplo, utiliza la palabra determinación. Están los textos como referencia, no vamos a ir ahí, ¿sí? Utiliza la palabra determinación. Utiliza la palabra consejo también, ahí se refiere a los decretos de Dios. Utiliza la palabra deliberación. Utiliza la palabra voluntad, como la leímos recién en Efesios 1:11. Utiliza la palabra propósito. Utiliza la palabra predestinación. Todos esos términos están haciendo referencia a una sola cosa y son los decretos de Dios, las resoluciones de Dios, las determinaciones de Dios antes de la fundación del mundo, ¿sí? Aunque con frecuencia, ustedes lo van a notar en teología, si leen algún libro de teología, aunque con frecuencia, ¿sí?, usamos el plural para hablar de los decretos de Dios, plural, ¿sí? Sin embargo, el decreto divino es un acto singular, ¿sí? Es un solo plan que lo abarca todo. O sea, en realidad Dios hizo un solo decreto. Y después hay, como podríamos llamarlo humanamente, subdecretos, que están justamente para que ese decreto único en el cual se propuso en sí mismo sea llevado adelante, ¿sí? Para que ese único decreto sea llevado adelante, que ahora vamos a mirar ahí en Efesios 1:11 lo anuncia, sea llevado adelante, tuvo que decretar otras cosas más. Pero todas esas cosas que después decretó están justamente supeditadas a ese único decreto. Por eso se habla del decreto o de los decretos, y de las dos maneras está bien, siempre que nosotros entendamos que es un solo plan que Dios ha determinado para la historia de su creación. Sí, un solo plan. Dice así Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, ustedes lo leyeron allí, si quieren leerlo del texto está bien, también está aquí. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué es un misterio en el Nuevo Testamento? Bueno, un misterio en el Nuevo Testamento es algo que en el Antiguo Testamento todavía no se había dicho. Sencillamente eso. No es una cosa ahí como de película de Hollywood, esto es misterioso, no. Esto es algo que antes no se dijo y ahora se reveló, se dio a conocer, ¿sí? Eso es un misterio. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de sus decretos, según su beneplácito, o sea, nos dio a conocer ese decreto que había determinado antes de la fundación del mundo porque simplemente es bueno. Esa es la expresión allí, según su beneplácito, el cual, ese decreto, esa voluntad, se había propuesto en sí mismo. O sea, cuando lo decidió, lo hizo basado en sí mismo. Esto lo hago porque quiero, es la expresión. ¿Por qué determinó Dios hacer? Y la respuesta de Dios es porque yo quise hacerlo. Dice, basado en su propia voluntad, basado en sí mismo, se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se había propuesto? ¿Cuál es esa resolución? Bueno, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, ese único decreto, ese propósito, esa determinación, era exaltar a su Hijo Cristo por medio de toda esa creación universal. Todo y cada detalle que está determinado y que fue llamado a la existencia en ese plan eterno ha sido justamente para exaltar la persona de su Hijo, reunir todas las cosas en la persona de su Hijo. Ese es el propósito que se determinó Dios desde antes de la fundación del mundo. Entender ese único plan de Dios es fundamental para la tranquilidad de nuestra alma, en medio de las circunstancias que nosotros vivimos, y vamos a verlo al final de este estudio en esta tarde. Así que hablar de los decretos, plural, es válido, ya que hay una gran variedad de personas y acontecimientos implicados en el plan, siempre que no olvidemos la unidad del decreto, ¿no? Un decreto solo. Así que siempre que nosotros no nos desviemos y pensemos que hay planes aparte del plan de la redención y que hay otros plancitos por allí que Dios hizo, bueno, mientras nosotros no nos desviemos y saquemos de foco el plan central, bueno, nosotros podemos hablar de los decretos en plural. Por ejemplo, voy a hacer notar por qué es tan importante nunca perder el foco del plan original. ¿Se han acordado? Yo sé que algunas han escuchado este ejemplo, lo uso porque es muy pertinente y muy claro. Pero ¿se acuerdan en Éxodo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1 especialmente, cuando Faraón se enoja contra los egipcios, Faraón se enoja contra los hebreos porque empezaron a multiplicarse, tuvo miedo y pensó que en realidad este pueblo que crece se va a levantar contra nosotros y nos va a vencer y se va a adueñar de nosotros.
Y entonces los volvieron esclavos, los esclavizaron. Dice que cuanto más endurecían sus tareas contra los hebreos, más se multiplicaban, más se fortalecían. Y llegó un momento que hubo una determinación. ¿Cuál fue la determinación de Faraón? Echar a todo hijo varón al río, para que mueran. Obviamente, si no hay varones, este pueblo no se va a poder levantar. Vamos a poder dominar a las mujeres. La mujer no importa, dice, porque no tenía la fortaleza para poder formar un ejército y levantarse contra Faraón. Entonces dice, todo hijo varón será entregado al río. Bueno, ¿qué pasó? Hubo uno de esos niños que fue salvado en las aguas, llamado Moisés. Claro, y alguien puede estar enseñando, a partir de esa enseñanza allí, de ese evento allí, ven, Dios cuida a los niños para que no mueran. Pero ¿qué pasó en ese evento? Hubo un montón de otros niños que murieron. Y entonces esa enseñanza que queremos sacar de ese evento aislado del contexto de la redención puede llegar a una mala interpretación y una mala aplicación del texto. Esa enseñanza allí no es que Dios va a cuidar a todos los niños de que no mueran. Es una aplicación aislada de lo que el texto quiere enseñarnos en realidad. Dios salvó a Moisés en realidad, no por Moisés en sí mismo, no porque el hecho de que lo vio lindo como sus padres lo vieron niño hermoso, porque dijo, este es un lindo niño, a este lo vamos a salvar. No, porque él estaba pensando en lo que es la redención en Cristo y que de la familia de Judá iba a venir el Redentor y tenía que salvar a ese pueblo, y Dios estaba pensando algo más allá de Moisés. No estaba pensando solamente en ese niño, estaba pensando más allá de ese niño. Ese niño era un pequeño eslabón en todo el plan de la redención. Si desligamos a Moisés del plan de redención en Cristo, entonces esa historia puede tener muy malas interpretaciones y muy malas aplicaciones. Y eso también es en nuestras vidas. Si desligamos los eventos de nuestra vida, de nuestra relación con Cristo, podemos llegar a darle muy malas interpretaciones a lo que nos está aconteciendo, ¿sí? Así que hablar de los decretos es válido siempre que no olvidemos la unidad del decreto original, ¿sí? El plan de Cristo Jesús. Entonces, el obrar de Dios se basa en su decreto. En esta resolución, Él tomó antes de todas las cosas, de que todas las cosas fueran creadas, ¿sí? Dice así Efesios 1:11, dice que en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. No vamos a hablar de esa palabra ahora, pero esa palabra habla acerca de cómo trazar un plan anticipadamente, es esa palabra, ¿sí? Predestinados conforme, o sea, nuestra predestinación, habla de los creyentes allí, fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, en la elección que Dios hizo de aquellos a los cuales amó anticipadamente antes de la fundación del mundo, los amó pero no desligado del plan que Él había trazado de exaltar a Cristo. O sea, el propósito principal es exaltar a su Hijo. Su propósito viene ligado a eso, la elección de los escogidos. No lo separa de eso, sino que están escogidos en Cristo, está relacionado nuestra elección con Cristo, no la podemos separar de allí, ¿sí? Él hace todas las cosas, y ese todos es absoluto. Todas las cosas, todo lo que Dios hace en su universo, llevando adelante su plan, todo está basado en una cosa, en el decreto de su voluntad, en el designio de su voluntad, en el propósito de su voluntad. Está basado en sus decretos, ¿sí? Ahí está basado el obrar de Dios, ¿sí? Dios puede hacer muchísimas cosas, pero ha decidido Dios obrar solo en aquellas que están determinadas para dar cumplimiento al propósito que se trazó en Cristo. Dios puede hacer un montón de cosas, hermanos, pero Dios ha decidido solamente obrar. Por eso dice que hace todas las cosas sujeto a ese decreto. Ha decidido obrar solamente en todas aquellas cosas que están relacionadas y ya decretadas de antemano en relación con ese plan. Dios no va a hacer nada extra. Dios no va a hacer nada extra, ¿sí? De lo que Él ya ha determinado y Él ha planeado, ¿sí? Vamos a ver ahora algunas razones por qué no puede suceder eso. ¿Por qué Dios no puede hacer algo extra aparte de lo que ya ha determinado? Generalmente cuando he enseñado la doctrina de la elección, ¿sí? Acerca de la salvación, una de las preguntas que surgen cuando enseño la elección, que hay escogidos para salvación, una de las preguntas es esta: ¿y puede ser que Dios salve a algunos más de los que no escogió?
Esa es una de las preguntas más comunes. Y cada vez que empiezo a enseñar ese tema, en cualquier lugar, en esta iglesia, he enseñado en la iglesia donde he estado, lo he enseñado hace 20 años atrás, y siempre ha surgido esa pregunta entre las objeciones que se presentan, ¿no? O las incógnitas que se presentan a esa doctrina. ¿Puede salvar Dios aparte de los que ya escogió alguno otro más? Bueno, la respuesta que nos da esta enseñanza del obrar de Dios es que no. Dios ya ha decretado todos aquellos que Él quiere que sean salvados. Dios no va a hacer algo extra, aparte de lo que ya ha determinado, ¿sí? Él obra conforme al designio de su voluntad. Ha limitado su obrar, para decirlo en un lenguaje humano, ha limitado su obrar al decreto o al designio de su voluntad. Para entender el obrar de Dios, nosotros debemos entender el carácter de estos decretos o de este decreto, ¿sí? Y ahí es donde voy a dar razones de por qué Dios no obra de manera extra, sino obra conforme a lo que ya determinó. En primer lugar, porque su decreto, ¿sí? El decreto de Dios, es sabio y eterno, ¿sí? Está hecho en sabiduría y además es eterno, ¿sí? Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿sí? O sea, Dios, lo que planeó en Cristo, tiene muchos otros propósitos y uno de esos es dar a conocer a sus criaturas su multiforme sabiduría. Se ha dado a conocer a sus criaturas que eres un Dios sabio, ¿sí? Ese es uno de los propósitos. Entonces, estos decretos están hechos con la sabiduría de Dios. Acá es donde viene todo lo demás que vimos de los atributos de Dios, es donde empieza a nutrir toda esta enseñanza. Si están hechos con sabiduría esos decretos no pueden tener errores. Esos decretos no puede haber ninguna falencia en esos decretos, ¿sí? Dice, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ese es tremendo ese texto porque habla de acá acerca de Dios dando a conocer su multiforme sabiduría por medio de la iglesia, por medio de nosotros, los creyentes. Dios está dando a conocer la sabiduría, manifestándose al mundo y a nosotros por medio de la iglesia. Lo que sucede en la iglesia, eso pone a la iglesia en un nivel superlativo de importancia, queridos hermanos, ¿sí? A los principados y potestades, y habla de que esa multiforme sabiduría no solamente es dada a conocer a los creyentes, al mundo, sino que los seres celestiales miran la multiforme sabiduría de Dios esparcida entre los creyentes, entre los diferentes dones, en cómo Dios trata con los creyentes y todo lo que Dios hace en nuestras vidas, santificándonos. Todo eso muestra la multiforme sabiduría de Dios, y los ángeles son espectadores en primera fila y dicen, wow, vamos a conocer más de la sabiduría de Dios. ¿Dónde van los ángeles? Bueno, están en primera fila observando lo que sucede en la iglesia, porque ahí ha decidido Dios mostrar su multiforme sabiduría conforme a su decreto en Cristo, ¿sí? Y en los lugares celestiales, noten esto, conforme al propósito eterno. Este propósito es eterno. Esto no es por un momento, esto es eterno, ¿sí? Este es un propósito eterno, un decreto eterno. Así que el decreto surgió del conocimiento perfecto que Dios tiene de todas las cosas. Dios, cuando decidió y decretó, ustedes han visto que se está hablando ahora todo este tiempo del DNU y todo lo demás, y hay toda una gran discusión porque cuando uno hace un decreto en el área gubernamental hay muchas áreas que se le pueden escapar. Ningún ser humano tiene la capacidad que Dios tiene de poder contemplar todas las cosas, todas las situaciones, todas las posibilidades y todas las situaciones en que una ley puede llegar a funcionar. No pasa así, por eso que se van corrigiendo con el tiempo. En cuanto a Dios no, porque sencillamente Él ya vio todas las cosas desde todos los ángulos que se pueden ver y todo lo que puede suceder cuando Él decretó lo que decretó. No hay manera de que nosotros pensemos que algo Dios tuvo que cambiarlo porque eso no lo había previsto. No, porque está hecho en su sabiduría y no hay manera de que Dios se equivoque. Por eso ese plan es un plan que realmente no tiene errores, está hecho a la perfección, no contiene errores, no puede ser mejorado y no necesita ser revisado. ¿Por qué? Porque está hecho con la sabiduría de Dios. Fue determinado antes de la existencia de todas las cosas y permanecerá hasta su pleno cumplimiento en la eternidad futura, ¿sí? Todo lo que Dios planificó se ha de cumplir. Uno de los temas acerca de la nación de Israel, que mañana vamos a hablar un poquito, nos toca a nosotros en Daniel 9 hablar un poquito de eso, es el Romanos capítulo 9. Entender Romanos capítulo 9 es entender el decreto de Dios. Porque una de las preguntas de los apóstoles, como Pablo, era ¿qué va a pasar con los judíos? Ahora ellos rechazaron al Mesías. Lo que Dios tenía planificado para ellos se
se ha como anulado. ¿Qué pasó? Y ahora eligió a los gentiles. Todas las promesas del rey David con su hijo sentándose en el trono en el reino milenial, ¿se ha anulado eso? Y Pablo dice en Romanos 9, 10 y 11, no pasó así. Dios no ha fallado en su propósito con la nación de Israel y da 3 capítulos de argumentos sólidos para decir Dios va a cumplir, porque Él no cambia, porque sus propósitos no cambian. Por eso es que eso de pensar que el reino se ha espiritualizado no coincide con la naturaleza de Dios. Cuando Él lo prometió un reino literal. Muy bien, así que el reino es sabio, el decreto es sabio y es eterno. ¿Sí? Además, el carácter de esos decretos es que es eficaz. Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Sí? Es eficaz significa que se cumple. Se va a cumplir de la manera que Él lo determinó. ¿Sí? Se cumple en plenitud, en tiempo y en forma. Además, ese decreto es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia, no va a cambiar. Como Dios lo decretó, va a permanecer así siempre hasta que se cumpla en su plenitud. No va a cambiar ni un ápice, ni una jota, ni una tilde de la ley, se va a cambiar, no va a pasar hasta que se cumpla. Es inmutable, ¿sí? Job 23, 13 y 14 dice así. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Es una pregunta que solemos decir retórica. ¿Qué quiere decir que es retórica? Que no está buscando una respuesta del interlocutor. Lo que está diciendo es, no va a cambiar. No. Si Él determina una cosa, no va a cambiar. No esté esperando que cambie acá algo de lo que determinó. Porque Él no va a cambiar. Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Salmo 33, 11 dice así, el consejo o la determinación o el decreto de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones no va a cambiar. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y escuchen esto, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Y qué digo? Mi decreto, mi consejo, mi voluntad permanecerá y haré todo lo que quiera. No cambia en ningún momento. No cambia, ¿por qué? No cambia porque Dios soy y no hombre. Yo no cambio, nosotros cambiamos. El mundo va cambiando, el mundo se va envejeciendo. Los astrónomos dicen que realmente el universo se está envejeciendo. El sol se está envejeciendo. Como un trapo se envejecen, dice la carta a los hebreos. Pero Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Y porque Él no cambia, sus decretos no cambian. Y por eso es que ese decreto que se trazó en Cristo Jesús no cambia, permanece igual por la naturaleza de Dios. Si cambiase, significa, si llegase a cambiar el plan de Dios, hay muchas cosas implicadas ahí. Primero, Dios cambia si eso cambia. Y ya no es inmutable Dios. Segundo, Dios no es, ¿qué cosa? Si cambia, si tiene que revisar algo de lo que hizo. Dios no es sabio. No es perfectamente sabio como hemos enseñado. Porque una persona que es perfectamente sabia hace una cosa y no hay que cambiarla, no hay que tocarla, no puede cambiar, si no Dios dejaría de ser sabio. Y si Dios deja de ser perfectamente sabio, y si Dios llega a mutar en su naturaleza, ya no es Dios. Y por eso sus decretos no cambian debido a su naturaleza. Y además ese decreto es incondicional y es absoluto. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su decreto, según su voluntad en el ejército de los cielos, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, ni quien le diga, ¿qué haces? No hay manera de que ese decreto sea condicionado por algo, por alguien. ¿Sí? Nosotros solemos pensar humanamente, he fallado tremendamente, y ahora lo que Dios tenía en su voluntad para mí, tremendo, ahora tuvo que tachar ahí algunas cosas y otra cosa, otro plan, nuevo ahora. Bueno, eso pensamos nosotros humanamente, porque es lo que hacemos nosotros en realidad. Pero Dios no hace así. Todas las cosas en nuestras vidas, y voy a decir incluso esto, espero no sembrar más pensamientos
o pensamientos que sean equivocados, pero incluso nuestros pecados han sido permitidos en su soberana voluntad y determinados con un propósito santificador en la vida del creyente. ¿O cuántas veces Dios nos ha librado de pecar, hermanos? ¿O cuántas veces Dios ha obrado providencialmente para que no lleguemos a un punto donde nosotros no nos autodestruyamos con nuestros pecados? Yo puedo dar testimonio de cuántas veces yo puedo mirar para atrás en mi vida y decir, en este caso, si Dios no me hubiese guardado, hubiese destruido mi vida para siempre. Si no hubiese guardado tal cosa, no estaría acá en este púlpito parado, predicando, enseñando. Y yo tengo que atribuir eso a la providencia de Dios, a la intervención de Dios poniéndome un límite a mi tendencia pecaminosa. Sin embargo, en otros casos no me detuvo de pecar. Y tengo que pensar, primero, que soy responsable siempre por lo que hago. No puedo culpar a Dios y ahora terminamos con eso en un momento. Pero sí tengo que pensar que Él lo permitió para que yo sea consciente una vez más de la bajeza de mi corazón, de cuán peligroso es mi corazón y cuán peligroso es si Él me abandona a mi propia voluntad. Si Él me deja lejos de su gracia, ya sé dónde voy a parar. Voy a seguir el camino y la inclinación de mi corazón. Aún esas cosas están bajo la soberanía de Dios y Dios no motiva el pecado. No hay ningún pensamiento inicuo en Él, pero simplemente en su voluntad permisiva también ha elegido educarnos, enseñarnos como creyentes, permitiendo muchas veces que nosotros fracasemos. Pero no usar la soberanía para decir, bueno, Dios permitió que pequé, ¿qué le vas a hacer? No, sino justamente para que nosotros nos humillemos y nos demos cuenta, Señor, qué perverso es mi corazón, necesito de ti. Esa es la idea por la cual Dios muchas veces nos permite a nosotros que fracasemos. ¿O acaso no pasa eso con los padres, con sus hijos pequeñitos, que no hagas, bueno, hacelo, dale, claro, los padres lo hacen con otro tono que Dios, ¿no? Pero dale, hacelo, y lo dejan que haga, hasta que, ¿viste que te dije que si le ibas a hacer? Bueno, en un tono mucho más amoroso, Dios lo hace muchas veces con nosotros. Te dije que no, te dije que no, te dije que no. Bueno, anda en el camino de tu corazón. Ves que me necesitas, que precisas. Todas esas cosas están dentro de la soberanía de Dios para enseñarnos. Eso está planificado incluso en su voluntad. Queridos hermanos, no depende su decreto, no depende en ninguno de sus detalles de ninguna cosa que no sea parte de él y esté agrupada en el mismo decreto, ¿sí? Los diversos elementos del decreto ciertamente se sostienen mutuamente. No hay en el plan no hay nada en el plan, o no hay en el plan nada que esté condicionado por alguna cosa que no esté incluida en el mismo decreto, ¿sí? O sea, no depende de nada, pero Dios ha hecho depender el decreto de cosas que están decretadas, ¿sí? En cierta manera. O sea, hay cosas, la muerte de Cristo tenía que suceder. Para que suceda tenía que Judas entregarlo. Entonces Dios permitió que Judas en realidad diese rienda suelta a todo lo que había en su corazón y lo entregase. Algunos llegan a decir de Judas, bueno, ¿no ves que Judas al final terminó haciendo la voluntad de Dios? Porque en realidad si él no lo entregaba, Cristo no iba a morir. Algunos llegan a esa conclusión, como haciendo a Judas no responsable de sus actos. Si hay un falso maestro, un falso predicador, muy sutil, muy engañador, que está hablando acerca de que Judas en realidad se arrepintió, pero fue al lugar equivocado. Fue a ver a los sacerdotes, pero él estaba arrepentido. Y incluso este falso maestro que se escucha por allí anda diciendo, en realidad, sí, pero Judas se arrepintió incluso mejor que los otros discípulos. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, y Pedro en Hechos capítulo 1 habla acerca de Judas, dice, él fue a su propio lugar. Recibió el justo castigo por su rebelión, por su pecado, por su maldad. ¿Sí? Satanás había entrado en él. Este falso maestro ignora las Escrituras adrede porque las conoce. Tremendo. Así que la ejecución del plan puede requerir medios o depender de ciertas condiciones, pero estos medios o condiciones también han sido determinados en el decreto. Por ejemplo, Dios no simplemente decretó salvar a los pecadores, sino que también determinó los medios para efectuar ese decreto, ¿sí? El carácter absoluto del decreto se deduce de su eternidad, su inmutabilidad y su exclusiva dependencia del beneplácito de Dios, y tiene ahí el nombre del teólogo al cual suelo leer. La soberana determinación de Dios no anula la responsabilidad humana, porque el ser humano obra siempre voluntariamente en todos sus actos.
La gente también, otra cosa que suele decir cuando enseño sobre la elección divina es, bueno, si Dios no me escogió, entonces yo no voy a ser salvo. ¿Para qué me voy a esforzar para ser salvo si Dios no me eligió? Como haciendo a Dios responsable de que va a ir a la perdición. Pero una persona va a la perdición por sus propios pecados. Dios no eligió personas para perdición, eligió personas para salvación. Las personas se pierden por su propio pecado. ¿Y cómo se sabe que son responsables por eso? Porque lo que hacen lo quieren hacer. El pastor Spurgeon suele argumentar en cuanto a este dicho muy común de las personas hablando en contra del decreto de Dios y de la soberanía de Dios. Dice, bueno, entonces si querés ser salvo, vení a Cristo. ¿Y saben lo que dice? No quiero. ¿Ves? Que no querés. Vos no venís, no porque Dios no te eligió, es porque no querés venir a Cristo. Esa es la razón. Vos lo que hacés, lo hacés voluntariamente, y por eso carga responsabilidad Dios sobre vos. La soberana determinación de Dios no anula la responsabilidad humana. Por ejemplo, Hechos 2, 22 al 23 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Noten, Cristo fue entregado por el determinado consejo, el decreto de Dios, ¿sí? Por el decreto de Dios. Pero escuchen esto. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Dios lo determinó, pero eso no le quita a ustedes ninguna responsabilidad, varones judíos. Ustedes lo mataron, ustedes lo entregaron, ustedes lo crucificaron. Dios lo determinó, pero eso no les quita a ustedes responsabilidad. Si ustedes me quieren que yo explique la relación entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, no van a encontrar ninguna respuesta en mí, porque la Biblia no la da. Pero sí nos enseña la Biblia que las dos cosas son verdad. Dios no improvisa, hermanos, actúa con base en un plan que se fundamenta en la esencia de su propia persona, ¿sí? El obrar de Dios basado en sus decretos le da razones a nuestra fe para desarrollar plena confianza en su voluntad. Si las cosas están decretadas de antemano y están determinadas, y no sucederá nada que realmente Él no haya decretado, y lo que ha decretado para nosotros en Cristo está hecho en sabiduría, entonces, gloria sea a Dios. Porque yo puedo descansar que aunque me tenga al borde del abismo, sé que su mano me sostiene, porque en Cristo era determinado formar a su Hijo en mí. Cada evento, cada situación que sucede en nuestras vidas ha sido perfectamente diseñada para una cosa, formar a su Hijo en mí. Si yo estoy pensando sobre mis circunstancias ajeno a Cristo, y sí voy a pensar que soy un desgraciado. Pero si yo pienso de mis circunstancias pensando que fui diseñado con base en algo más grande que yo, algo mucho más inmenso que yo, que es Cristo, entonces digo, este evento tiene relación a la luz de la cruz de Cristo y de sus glorias. Ahí tiene sentido lo que estoy viviendo. Ahí tiene razón lo que estoy viviendo. Si no, usted va a ver la vida cristiana como una completa desazón. Si usted saca sus ojos de Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, usa tu palabra. Enséñanos a entender tu obrar, que siempre obrarás para exaltar a tu Hijo Cristo, no solo en la eternidad, sino en cada evento en nuestras vidas. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar al tiempo de oración como acostumbramos